Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula La charla interior y la canción psicológica. Este tema nos invita a estudiar dos fenómenos psicológicos que son muy comunes y muy frecuentes en todos los seres humanos y que nos mantienen dormidos de instante en instante, que producen lo que es el sueño de la conciencia y que impiden todo proceso de cambio, de trascendencia y de evolución. Entonces que nos mantienen siempre estancados en un mismo nivel de ser, siendo siempre las mismas personas, cometiendo siempre los mismos errores y percibiendo la realidad a través de nuestro mundo psicológico, o sea, no como realmente es, sino como nosotros la proyectamos que es, que eso es el sueño de la conciencia. Entonces es importante que nosotros estudiemos estos dos temas, más que todo que lo podamos reconocer en nosotros mismos para empezar a despertar, a liberarnos del condicionamiento psicológico que nos generan y de todos los sufrimientos, conflictos y malas relaciones innecesarias que tanto la charla interior como la canción psicológica generan en nuestra vida, que podrían no existir. Bueno, entonces vamos a empezar este tema estudiando lo que es la charla interior. La charla interior viene siendo esa conversación mental que constantemente se procesa en nuestro interior en relación a cualquier cosa, a todo lo que vemos y lo que entramos en contacto. Eso que nosotros decimos hablar con uno mismo. O decimos también pensar, estoy pensando. Pero más que pensar es conversar. Y tenemos que ver que una cosa es pensar y otra cosa muy diferente es conversar en el interior. Pensar es poner en actividad la mente para un objetivo concreto. Tengo que pensar cómo voy a hacer esta comida, los ingredientes que lleva, lo que tengo que ir a comprar para poder hacerla, entonces pongo en actividad la mente en un objetivo, en un fin. Pero conversar internamente es divagar en el campo mental, sin un fin concreto, yendo de un sitio hacia otro, sin un objetivo. ¿Solamente para qué? Para entretenernos, para recrearnos, para fantasear, etc. Como cuando uno sale afuera a hablar con la vecina, pero no tiene un fin esa conversación, no tiene un objetivo. Entonces hablamos del clima, hablamos del gobierno, hablamos de las restricciones, hablamos de las noticias, nos recreamos un rato, nos entretenemos, nos divertimos y ya está. Pero no tuvo una finalidad objetiva esa conversación. Y así estamos todo el tiempo nosotros conversando con nosotros mismos, pasando de un tema hacia el otro. Tal es así que conversar internamente se nos ha vuelto un hábito, una costumbre, y nos hemos acostumbrado entonces a realizar todas las actividades cotidianas con estas conversaciones en un segundo plano, de fondo. Mientras vamos conduciendo el coche, esperamos en el semáforo y ¿qué pasa? Ahí está la mente, divagando. Mientras estamos limpiando la casa, estamos conversando, mientras estamos cocinando, mientras estamos comiendo, mientras vamos en bicicleta, mientras estamos caminando, etc. Esa mente nunca se calla, siempre está hablando, siempre nos está conversando, siempre estamos hablando con nosotros mismos. Entonces tenemos que saber cómo funciona esa mente. Nuestra mente actúa siempre por reflejo y reacciona ante todo lo que nosotros entramos en contacto, de una manera automática. La mente nunca se calla, siempre tiene algo para decirnos, algo para sacar un tema, para conversarnos, para hablarnos, para dar una opinión, etc. Entonces, valora, compara, calcula, juzga, supone de la vida de los demás, supone de todas las cosas, etc. Así funciona nuestra mente y así funciona la mente ordinaria de todos los seres humanos. ¿Qué queremos decir con mente ordinaria? Con una mente que nunca ha sido observada, que nunca ha sido trabajada, que nunca ha sido educada. O sea, una mente sobre la que no tenemos control y dominio. Una mente que actúa por reflejo y que todo el tiempo está activa. Y en conversaciones que nosotros no elegimos, porque elegimos lo que pensamos. En las conversaciones mentales internas no, sino que todo eso en lo que nosotros vivimos envueltos son diálogos internos que no elegimos, sino que surgen automáticamente y que hacen parte de ese desorden de la mente, de ese desorden mental en el que vivimos envueltos.
Entonces una persona o nosotros vamos caminando por la calle y vemos a otra persona y inmediatamente nos comparamos, ¿sí? La valoramos a través de nuestros conceptos. Ay, mira qué guapa esa persona, qué bien vestida va, o uy, cómo puede estar así, qué gusto tiene. Inmediatamente surge una valoración, una comparación, un juicio, una suposición. Mira qué linda casa, qué grande, ¿quién vivirá ahí? ¿Cuánta gente puede vivir en esa casa? A lo mejor son 2 familias, seguro vive la madre, el padre, los suegros y tienen a los hijos, viven los nietos, seguro todos juntos. Uy, qué linda casa, cómo me gustaría estar ahí. ¿Sí? ¿De qué trabajará esta gente para tener esta casa, para mantener todo eso? Y así sucesivamente. Y de la casa pasamos a otra cosa, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces la mente nunca para. Y muchas veces pasa un tiempo y uno tiene un sentimiento, ¿sí?, de inferioridad, de que a uno le está yendo mal en la vida. Y no se da cuenta que son por pensamientos que tuvo a lo mejor en la mañana y que dejaron un rastro de sentimiento, de sensación, y que uno no sabe por qué. Porque uno dice, ¿cómo? Si me levanté bien, hoy estaba con ánimo, estaba con entusiasmo, me sentía bien, pero a la tarde, al mediodía, uno tiene eso y no sabe de dónde viene. Y viene por charlas internas, por conversaciones que hizo su mente, que a lo mejor se comparó, se sintió inferior, se sintió desdichado, ¿sí? Supuso la vida de otra persona y se comparó con la de uno, y quedó ese sentimiento de inferioridad, ¿sí?, de desdicha de la vida que nosotros tenemos. Y entonces no sabemos de dónde viene. Y viene todo de estas conversaciones que nunca observamos, de todo este desorden mental en el que siempre vivimos envueltos. Entonces, en estas conversaciones mentales, nosotros somos tanto el emisor como el receptor. La que emite es siempre la mente, que habla a partir de todo su contenido, que saca a la luz toda la información que nosotros hemos acumulado a lo largo de la vida. Y que habla a partir de cada uno de nuestros yoes, porque cada yo es como una personita, como un conversador que siempre tiene algo para decirnos, para aconsejarnos, etc. ¿Y la receptora quién es? La conciencia. Nuestra atención, que queda ahí sometida a escuchar todo ese parloteo de la mente y que queda dormida, por eso decimos que tenemos la conciencia dormida en todas estas conversaciones mentales. Entonces la conciencia se encuentra sometida, atrapada, condicionada a escuchar la conversación de cada uno de nuestros yoes. Y según sea el yo entonces que tenemos activo en ese momento, nos contamos historias, nos entretenemos, nos justificamos, nos consolamos a nosotros mismos, imaginamos el futuro, nos aconsejamos, nos advertimos de posibles peligros, nos juzgamos también, fantaseamos, etc. Y así estamos todo el tiempo. Entonces, a través del yo del temor, ¿qué hacemos? Nos damos consejos, nos prevenimos, nos advertimos, para asegurar también el futuro. A través del orgullo, nos justificamos todos nuestros errores. No, es que yo lo hice así por esto, que yo no estuve mal, que fue la otra persona. A través de los deseos y nuestras fantasías nos entretenemos, nos contamos historias, imaginamos la vida de los demás, inventamos cosas de los demás. Nos podemos pasar un montón de tiempo inventando cosas, imaginando cosas y también de nosotros mismos, ¿sí? Realizando ahí en el plano mental muchos de nuestros deseos que no podemos plasmar en el plano físico, y así es como nos entretenemos. Nos juzgamos a través de la culpa, ¿por qué hice eso? Tendría que haber hecho lo otro, uy, qué mal que quedé, etc. Y así sucesivamente. Entonces, siempre que nosotros nos encontramos en una charla interior, tenemos que saber que es un yo el que nos habla, porque las charlas internas giran siempre en torno a un yo. Y eso es lo que nos vuelve a nosotros egocéntricos y que fortalece al ego, porque estamos siempre envueltos en las conversaciones ¿de qué? De nuestros yoes, de nuestro ego, del temor, o del orgullo, o de la envidia, o de los deseos, o de la culpa, o de la autoconsideración, etc. Y así es como el ego se mantiene con vida, y así es como se realizan todos nuestros yoes. A través entonces de estas charlas lo que hacemos es prevenirnos a nosotros mismos,
o realizarnos a través del orgullo, de la autoconfianza, etc. Entonces, cada vez que nos encontremos hablando con nosotros mismos en estas conversaciones internas, tenemos que preguntarnos cuál es el yo que nos está hablando. El temor, la culpa, el orgullo, la autoconsideración, deseos. Y así entonces empezar a conocernos a nosotros mismos, a conocer cómo funciona nuestra mente y empezar a despertar de estas conversaciones internas. La mayoría de las personas vivimos aferrados a la actividad de la mente. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Sentarnos a pensar, ¿cómo lo puedo solucionar? Cuando tenemos que abordar un evento nuevo, ya sea este evento hasta agradable, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a qué? A futurizar, a imaginarlo, a proyectarlo, ¿sí? Y esto es porque consideramos útiles, verídicas y esenciales a todas estas charlas internas. Esenciales y útiles ¿para qué? Para resolver problemas, para asegurarnos del futuro y para tener un desenvolvimiento inteligente. O sea, si yo pienso sobre este evento, me voy a poder desenvolver con más inteligencia. Pero ahora sí vemos que son nuestros yoes los que nos hablan, los que nos aconsejan, los que planean. ¿Serán útiles entonces y esenciales estas charlas internas? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán útiles para resolver un problema cuando dijimos que lo que nos están aconsejando son nuestros propios yoes? No. Claro que no. Uno habla de su propia experiencia. ¿Cómo? Claro que cuando estas conversaciones casi siempre se basan en lo que uno conoce. En lo conocido. Que no puede ser la verdad. Claro, porque justamente lo que viene ahora, ¿qué podemos decirnos a sí mismos que no sepamos? No. A través de la mente. Cuando la mente no puede conocer un evento que todavía no ha ocurrido. ¿Qué podemos aconsejarnos a nosotros mismos a través del pensamiento que no sepamos? Nada. El que nos habla va a ser el temor, que nos va a prevenir. La preocupación, el orgullo, etc. Entonces no podemos decirnos a sí mismos nada a través de la mente que no sepamos. La mente no puede conocer una realidad que todavía no ha ocurrido. Sin embargo, vivimos aferrados a la mente. Y cuando tenemos que resolver un problema, lo primero que hacemos es sentarnos a pensar. Si tenemos una entrevista de trabajo, ¿sí? A ver, ¿qué le voy a decir? Y lo repito y pienso lo que me va a responder y lo que yo le voy a responder cuando me responda eso. Y de esa manera me quiero preparar. Pero ¿cómo me puedo preparar a algo que desconozco y que no sé cómo la otra persona me va a responder? Entonces, a través de lo que hago con estos pensamientos y calcular y proyectar con la mente es condicionarme. Porque cuando me habla el temor y tengo que enfrentar un problema y una situación, a la hora de enfrentarla ya estoy condicionada por el temor que me aconsejó. Pero también estás prevenido y preparado. ¿Preparado para qué? Para algo que no conoces. Pero con lo que tú conoces a esa persona o el evento, más o menos sabes por dónde No, puede salir. ahora vamos a ver que no es así. Cuando pienso un evento que va a ser agradable, ¿sí? Y ya me ilusiono y me imagino porque me voy a ir de vacaciones o lo que sea, viene la frustración, porque en la mente es ilusión y la ilusión no se concuerda tampoco con la realidad. Entonces me frustro. Y a través de los yoes que nos aconsejan, lo que hago es actuar siempre con egoísmo y con ignorancia. ¿Por qué? Porque actúo a través de la pereza, que me dan unos consejos, a través del orgullo, que se previene, a través del temor, que también se previene. Y entonces hay ahí mucha ignorancia y no hay solución a ningún problema, y sí hay mucho condicionamiento. Sin embargo, vivimos aferrados a la mente, ¿sí? Porque nos da miedo abordar la vida sin mente, si no pienso antes, si no calculo, si no proyecto, si no imagino lo que le voy a decir, si no me preparo, si no lo repito ese discurso 10.000 veces. No, me siento muy insegura para abordar ese evento de esa manera. Me siento como que no tengo un respaldo, como que no tengo esa consejera que siempre me está hablando. Y por eso vivimos tan aferrados a la mente,
porque así se nos ha educado, a actuar siempre de esta manera y a confiar en esos procesos y en esas conversaciones mentales. Y eso es porque no conocemos que existe otra fuente de inteligencia, que no es la mente. Otra fuente en la que podemos apoyarnos y que es una fuente de verdadera seguridad. Pero que no es como la mente que nos habla y nos aconseja y nos dice y nos previene antes de los eventos, sino que actúa en el momento justo, cuando estoy abordando y enfrentando ese evento, no antes ni tampoco después. No habla todo el tiempo como la mente, ¿sí? Que me dice, cuidado con esto, prevenite con lo otro, si te dice esto, decile lo otro. No. La mente nos aturde con un montón de conversaciones, pero la conciencia nos habla en ese preciso instante con las palabras justas. Entonces tenemos que saber que existe una fuente de donde brota la sabiduría, de donde brota la recta percepción, que no es una percepción condicionada por los yoes, sino es una percepción libre, que nos permite percibir la realidad tal y como es. De donde brota la solución a todos los problemas, cosa para que la mente es insuficiente, porque no nos puede dar la solución a ningún problema, la mente. Así yo conozco a esa persona, así como decía, no. La mente no nos va a dar la solución nos las da la atención, la conciencia y en el momento preciso. Y que nos brinda la acción justa para cada momento. Pero como les decía, para acceder a esta fuente de sabiduría, tenemos que tener fe y tenemos que tener confianza de que la conciencia se va a manifestar en ese preciso instante. No nos va a decir antes la solución, que eso es lo que buscamos con la mente. Tampoco nos las va a decir después. La mente nos habla antes y nos previene. Y después. Sí. Y después también, porque después cuando ya conoció el resultado del evento, porque ya lo vivió, tendría que haber hecho esto, porque no hice lo otro, si decía esto me iba a ir mejor. Entonces nos habla antes y después, pero en el momento no. Entonces no nos brinda ninguna solución, solamente nos tortura en el interior. Y entonces cuando queremos abordar otra vez una situación similar o un problema similar, lo queremos abordar con la experiencia que tuvimos acá, pero que tampoco sirve porque ese evento va a ser nuevo otra vez. ¿Sí? Entonces acá vemos todas las contradicciones de estas conversaciones a las que nosotros les tenemos fe. Tenemos que perder la fe en la mente y desarrollar una fe en la conciencia. ¿Sí? ¿Cómo? Aprendiendo a morir psicológicamente. Tengo que resolver un problema. No voy a pensar. ¿Sí? Porque el que está pensando va a ser el temor, va a ser la preocupación, me va a condicionar. Entonces muero psicológicamente, le saco la atención a esas conversaciones y me entrego al momento presente. Y en ese momento es cuando va a surgir la conciencia. Pero tengo que tener mucha fe para eso. Tirarme y saber que la solución llega en el momento en que tiene que llegar. ¿Sí? Y así entonces uno empieza a fluir con la vida, con los eventos, ¿sí? y a manifestarse a través de esta capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que la perdemos cuando vivimos envueltos en esas conversaciones, que castran todas estas capacidades y que nos mantienen con la conciencia dormida, porque las charlas internas nos duermen la conciencia y así es como vivimos en nuestro cotidiano vivir, con la conciencia dormida. Al vivir identificado con todas estas charlas internas, vivimos dormidos en las conversaciones de nuestros yoes. Es como tener unos auriculares y estar escuchando todo el tiempo la emisión de nuestro ego, lo que nuestro ego va reproduciendo y vibrando en esa sintonía. Percibimos la realidad a través de esos yoes que nos hablan. Así como cuando uno tiene unos auriculares y según la música que está escuchando percibe la vida de una manera diferente, la realidad de una manera diferente, que está escuchando un rock pesado, entonces uno se siente poderoso, ¿sí? Que se lleva la vida por delante, y así es como percibe la realidad. Y si está escuchando una música romántica, ve todo con romance, con amor, ¿sí? Porque la música le genera esas emociones. Y si está escuchando una música triste, se puede deprimir y hasta llorar. Entonces está percibiendo una realidad que no está existiendo en ese momento. Asimismo, cuando estamos en las conversaciones del ego, percibimos la realidad a través de los yoes.
de la autoconsideración y me siento víctima, del orgullo, ¿sí? Me inflo a través de la envidia, del odio o de la lástima que tampoco me permite percibir la realidad, etc. Eso es vivir dormido en las charlas del ego. Y bajo este estado es imposible que se dé el autoconocimiento, porque mientras nosotros nos la pasemos emitiendo, no podemos recibir nada. Entonces estamos todo el tiempo escuchando esa emisión. Y la sabiduría está frente a nuestras narices, pero no la vemos. Y por eso es que las personas no cambian, no evolucionan, y siempre seguimos siendo las mismas personas, cometiendo los mismos errores, sufriendo por lo mismo, porque estamos envueltos siempre en esas conversaciones mentales. Y no salimos de ahí. Y estas charlas también entorpecen nuestra capacidad receptiva, que es una capacidad de la conciencia libre, que nos permite recibirlo de afuera. Entonces, cuando nosotros nos salimos, solamente cuando la mente se calla y nos salimos de estas conversaciones mentales, surge la conciencia, haciendo posible lo que es el descubrimiento, la comprensión y el cambio. Y entonces ahí el autoconocimiento se da de momento en momento en nuestra vida. Es como que nos sacamos esos auriculares y empezamos a escuchar la realidad, a ver la realidad y a impactarnos. Cualquier situación de la vida, por más mínima que sea, me brinda un aprendizaje, una sabiduría que genera grandes cambios en mi interior. Me doy cuenta de una actitud egoísta por el simple hecho de estar observando, por el simple hecho de no estar conversando internamente, y esa observación genera un gran cambio en mi interior. Entonces así, cada situación, cada momento, cada día, cada relación con personas me empieza a brindar información que me permite autoconocerme, información de la vida, de los demás, me permite acceder a sabiduría de la vida, etc. Y eso es el camino del despertar, del autoconocimiento, de la liberación, que poco a poco nos va llevando a la iluminación. Buda decía, así como en la noche silenciosa se perciben todos los sonidos, cuando la mente está callada se perciben otras realidades. Cuando nosotros entonces logramos callar la mente de todas esas conversaciones internas, empezamos a percibir la vida con otros ojos, de otra manera. Y la sabiduría entonces empieza a llegar. No es que empiece a llegar, sino que nosotros la empezamos a percibir. Porque estamos despiertos, porque estamos atentos, porque no estamos dormidos en esas conversaciones internas. Entonces verán lo importante que es poner en práctica eso que siempre enseñamos, que es la muerte psicológica, la muerte en marcha. Morir a esos pensamientos, no prestarle atención, poner la atención en el presente. Y de esa manera entonces todo toma otro significado, todo toma otro rumbo. Y por otro lado tenemos que ver que las charlas internas son el principio de estados internos perjudiciales, porque a través de las charlas nos identificamos con todo lo que nos pasa, tanto lo positivo como también lo negativo. Entonces, cuando nos va bien en la vida, cuando conseguimos el trabajo que tanto deseábamos, que queríamos, cuando las cosas nos salen como a nosotros nos gusta, cuando tenemos una buena relación con los compañeros de trabajo o con amigos, una buena relación de pareja, entonces vienen las charlas positivas. Qué agradable que es la vida, qué bien que me va, qué grande que soy, qué poderosa, ¿sí? Qué capacidad tengo, cómo me quieren estas personas, qué buena soy. Pero como ya sabemos, la mente es dual. Y así como nos charla positivamente, cuando nos va mal, cuando las cosas no nos salen como a nosotros quisiéramos que nos salga, cuando tenemos una discusión con una persona, cuando nos despiden del trabajo, cuando nos separamos de la pareja, etc., vienen las charlas negativas. Porque así como nos gustan las positivas, no podemos evitar las negativas, porque la mente conversa en relación a todo lo que nos pasa. Entonces vienen las charlas negativas, autodestructivas. No sirvo para nada, a mí siempre me va mal, mira a esta persona, ¿cómo puede ser que siempre todo le salga bien y a mí no? Dios no me ayuda. ¿Qué sentido tiene la vida vivir de esta manera? Etcétera.
Y así poco a poco entonces vamos cayendo en estados que son perjudiciales. Y en ambos casos no vemos que son nuestros yoes los que nos hablan, tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal. Y que esas charlas lo único que hacen es aumentar el valor de los eventos, porque los eventos pasan, ¿sí? Discutí con esta persona, bueno, ese evento pasó, pero si yo me quedo conversando en el interior acerca de eso, ¿sí? Se agrava. ¿Qué pasa? Se aumenta el valor de ese evento. Cuando yo podría decir, ese evento terminó y ahí lo dejo, ya está. Pero no, agrando el valor de que tiene ese evento, ¿sí? Y se extienden los problemas también, porque ese problema podría haber terminado ahí, pero si yo le sigo dando charla, entonces me lo llevo a mi casa y me lo llevo al otro día y puedo estar una semana con ese problema que pudo haber terminado en ese momento. Y entonces se extienden también las malas relaciones, los conflictos y los sufrimientos que me generan, porque todas estas charlas, ¿a quién le generan sufrimiento? A uno mismo. Y si le sigo dando rienda suelta a todas estas conversaciones, entonces caigo en esos estados internos que son perjudiciales, porque un ataque de ira, un ataque de celo, de depresión, de odio, de resentimiento, hasta un suicidio de una persona, no se da de la noche a la mañana, sino que se da por darle continuidad a estas charlas internas. Entonces, si nosotros queremos superar estos estados de ira, de celo, de depresión, de odio, de resentimiento, tenemos que dejar quieta esa lengua interna y dejar de armar conversaciones de todo lo que nos pasa, de qué habrá pensado esta persona. Y me quedo ahí charlando de lo que habrá pensado, de cómo quedaré delante de esta persona, de por qué habré hecho ese gesto, por qué habrá opinado esto. Entonces me quedo ahí charlando y armo un problema que podría no existir en mi vida, que podría no estar, un sufrimiento innecesario, que me llevan a los celos, a la depresión, a la ira, porque no por un evento una persona explota de ira, sino que esa fue la gota que colmó el vaso, y por muchas charlas que yo tengo en mi interior, entonces pasa ese evento ¡fua! Y uno explota. Pero no por ese evento, sino por todas las charlas que yo me vengo aguantando y que llega un momento que ya no se pueden soportar y entonces uno explota de celo, de ira, de odio, de resentimiento o de lo que sea. Entonces tenemos que ver que no son los eventos en sí, sino es nuestra forma de abordar todo lo que nos pasa y de interpretar cada evento, cada gesto, cada palabra, etc. Y por último, en relación a este tema, vamos a ver que las charlas internas son un obstáculo para recorrer el camino de la sabiduría. Porque imagínense que ante las pruebas, las dificultades y los obstáculos del camino, vienen las charlas negativas, ¿sí? Cuando una persona empieza a observarse y se da cuenta al final que tiene más defectos de lo que creía, que estudia un defecto, que estudia un yo, un comportamiento, y viene la situación y le vuelve a salir, entonces dice, no, esto es imposible, ¿sí? Vienen esas charlas, no puedo, no sirvo, esto es imposible, jamás lo lograré, etc. Esto nos pasa a todos siempre, pero no sabemos en este momento que las pruebas, que las dificultades son necesarias ¿para qué? Para que uno evolucione, para que uno aprenda, para que uno supere esas cosas, porque no hay evolución sin obstáculos. Entonces, el autoconocimiento visto desde una charla interna siempre nos parecerá imposible, difícil, inútil, absurdo y nos causará mucho temor. Porque ¿quiénes nos hablan en las charlas internas? Nuestro yo, claro. Nuestros yoes. ¿Y qué yo está preparado para recorrer el camino? Ninguno, al contrario, ¿sí? Entonces este camino visto desde la mente siempre nos va a parecer imposible, porque este camino no es para la mente. La mente no puede comprender el camino de la conciencia, ¿sí? Es insuficiente para conocerlo, entonces nos aborda con el temor, ¿sí? Y el ego siempre nos va a mostrar un panorama terrible, porque el ego no quiere morir. Entonces, a través de la ambición, a través de los deseos, a través del orgullo que tiene que morir, ¿cómo vamos a ver este camino? Terrible, porque vemos todo lo que hay que dejar, pero no todo lo que hay por ganar. Vemos lo que hay que superar, ¿sí? Y las dificultades, pero no vemos
la felicidad de la conciencia, la libertad de la conciencia, la capacidad que uno desarrolla cuando supera un defecto, las virtudes, etc. Entonces la mente siempre nos va a mostrar ese panorama y va a armar en nuestro interior charlas de este tipo, que siempre van a ser un obstáculo, que no nos van a dejar ni siquiera dar el primer paso, porque si uno ya lo ve a través de charlas internas, entonces nunca va a empezar. Y si empezamos, nos puede llevar en un momento a abandonar. Entonces todo esto también es importante verlo y observarlo, porque son yoes y son charlas que nos surgen a todos en este camino. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vamos a callar estas charlas internas? ¿Cómo vamos a hacerlo? Una muerte psicológica. Con la muerte psicológica, claro. Generalmente siempre queremos luchar contra la mente y decir, no voy a pensar, voy a dejar la mente en blanco. Pero no se puede luchar contra la mente porque la mente siempre nos va a ganar, ¿sí? Querer frenar los pensamientos a través de una actitud activa, a través de la lucha, es como querer aguantarse la respiración. ¿Cuánto tiempo se pueden aguantar la respiración? Llega un momento en que no se puede, ¿sí? Y así pasa cuando queremos luchar contra la mente. Entonces, no se trata de luchar contra la mente, sino de tener la disponibilidad de autoobservarnos para descubrir los yoes que nos hablan. ¿Cuáles son los yoes que arman estas conversaciones? ¿Qué función cumplen todas estas conversaciones? Porque todas las conversaciones cumplen una función. Algunas son para entretenernos. Entonces, si estamos así de ocio, nos ponemos a fantasear, a proyectar los deseos. Entonces, ahí tenemos que ver que la función es entretenerse. Algunas buscan asegurar el futuro. Las charlas de temor, de preocupación, darnos seguridad. Otras buscan hacernos sentir que somos buenas personas, entonces nos ponemos a recordar las cosas que hicimos, ¿sí? Otras, hacernos sentir seguros en la vida, en el orgullo, ¿sí? Otras buscan advertirnos, y así sucesivamente. Entonces tenemos que ver qué yoes nos hablan y qué función cumplen esas charlas, y todas las contradicciones, que es lo que vimos, lo que estuvimos estudiando hasta recién, que no son útiles para resolver problemas, que son yoes que nos hablan, entonces no voy a ser mejor persona o peor por estas conversaciones, etc. Y de esa manera, entonces, muriendo psicológicamente cuando uno la descubre y llevándola en un nivel más profundo a la meditación, ¿sí? Meditando sobre todos los yoes que nos hablan, entonces vamos a ir perdiendo también la fe en estas conversaciones. Y cuando ya nos veamos conversando vamos a decir, no, esto yo sé que no tiene sentido, que no me lleva a nada, que me condiciona, etc. Y así entonces es como nuestra atención cada vez se va a ir viendo menos atraída por estas conversaciones y cada vez vamos a tener más capacidad de cortarlas a tiempo para que no nos enrieden y nos lleven a caer en esos estados que son perjudiciales y a explotar en el exterior por estas conversaciones internas. ¿Alguna pregunta acerca de lo que es la charla interior? Bueno, entonces pasamos al otro tema, que era la canción psicológica. Este tema está muy vinculado con el anterior y se trata del aferramiento a historias buenas y malas que nos han ocurrido en el pasado. Todas las personas tenemos un historial de acontecimientos, tanto positivos como negativos, a los que vivimos completamente apegados y que giran siempre en torno a ¿qué? A un yo, a mí mismo. Entonces, yo fui, yo hice, yo tuve, yo logré, yo padecí, yo perdí, a mí me pasó, a mí me hicieron. Son algunas de las historias que hacen parte de estas canciones psicológicas que tenemos muy grabada en nuestra psicología y que traemos todo el tiempo al presente para recordarlas y para recitarlas a manera de canción, o sea, siempre de la misma manera, de principio a fin, como es una canción, que uno se pone una canción y ya sabe cómo empieza, cómo termina, ya sabe lo que va a escuchar. Así pasa con nuestras historias. Las recontamos internamente a manera de charlas,
porque cuántas veces nos estamos recordando, ¿sí? Y nos vamos al pasado, lo que me pasó, lo que hice, lo que fui, lo que perdí, lo que logré, lo que padecí, lo que me hicieron, etc. Y cuando ya no damos más, ¿qué hacemos? Las sacamos al exterior. O cuando encontramos a alguien que nos pueda escuchar, ¿sí? Torturamos a esa persona sacando todas nuestras conversaciones, todas nuestras historias, para recontarlas y para revivir esos sentimientos, ya sean los positivos que nos gustan o también los negativos, en los que también encontramos placer en recitarlos, ¿no? Seguramente ustedes conocen a alguna persona que está siempre con la misma historia, con su separación o con los logros que obtuvo cuando era joven, etc. La boda, el álbum de la boda. Sí, también, y que nos saca la foto y que siempre nos muestra lo mismo, ¿sí? Etc. Que ya sabemos lo que nos va a contar cuando lo encontramos. Muchas veces decimos, uy, no, ahí viene, no, mejor me voy para otro lado porque me va a agarrar y me va a hacer perder un montón de tiempo con estas historias, ¿sí? O lo vemos que está hablando con otra persona y escuchamos y, ya le está contando lo mismo, lo agarró, yo mejor me voy para otro sitio. Y muchas veces, si nos observamos, nos vamos a encontrar a nosotros mismos con estas canciones, porque esto es un fenómeno psicológico que todos tenemos. ¿Sí? Cuando agarramos una persona para hablarle, ¿sí? Y vemos que esa persona está apurada, pero nosotros no podemos parar porque tenemos ganas de contárselo. Entonces ahí nos damos cuenta que es el yo que quiere ahí realizarse. Y a lo mejor le suena el móvil a esa persona y atiende y todo, pero nosotros estamos ahí esperando. Y corta y decimos, como te estaba diciendo, te sigo contando. ¿Sí? Porque uno no se lo puede aguantar. ¿Sí? No se lo puede aguantar, está ahí, nervioso y dice, se lo quiero seguir contando, ¿sí? Cambió la escena y todo, pero no, uno dice, lo quiere reanudar, ¿sí? Porque el yo quiere salir y quiere experimentar esas sensaciones sí o sí. Esas son entonces lo que son las canciones psicológicas que todos tenemos. Las canciones nos hacen a nosotros experimentar diferentes tipos de sentimientos. Encontramos las canciones de orgullo, en donde contamos todas las aventuras, los logros, los triunfos, las hazañas, las anécdotas de humor que tuvimos en la vida, ¿sí? Las hazañas que hicimos en el colegio, con los amigos, las cosas que hacíamos con los hermanos cuando éramos pequeños, con los primos, las cosas que le hacíamos a la abuela, a la madre, ¿sí? Las aventuras, los logros que tuvimos, y qué sé yo, en deportes, si era bailarina y un día salí en la televisión y un día estuve en el teatro y otro día, ¿sí? Que jugaba al fútbol, en el caso de los hombres, lo que sea. Y en esta clase de canciones lo que hacemos es experimentar y revivir esos sentimientos de orgullo, que nos hacen sentir confiados, seguros, únicos, especiales, y que todas esas historias giraron en torno a nosotros mismos, ¿sí? Cuando en realidad muchas personas estaban viviendo esos eventos, pero nosotros nos sentimos únicos, especiales, como el actor principal de esas historias, y que siempre, por supuesto, las exageramos, ¿sí? Le aumentamos, ¿sí? Le ponemos más ingredientes para experimentar más sentimientos, porque si uno vuelve al pasado y podría ver realmente cómo fue, sí, cuenta que se escapaba del colegio y que salía por acá y que nadie lo agarraba, pero no cuenta que muchas otras cosas que no fueron agradables también. Todo lo cuenta para sentir esas emociones y nada más. Y también tenemos las canciones negativas, donde contamos los fracasos, las traiciones, los engaños, las enfermedades, las injusticias, las pérdidas, ¿sí? Cuando mi pareja me traicionó, cuando este amigo que era mi mejor amigo me engañó, cuando el jefe del trabajo fue tan injusto, y las pérdidas de familiares tan queridos que yo tuve, ¿sí? Y las enfermedades que me tocó pasar, y en ese momento estuve sola y todos se alejaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estas clases de canciones que son negativas también nos dan mucho placer cuando las contamos. Y ahí revivimos sentimientos en donde nos sentimos víctimas, mártires, lástima de uno mismo, autocompasión, y experimentamos también mucho resentimiento y odio hacia las personas que nos han engañado, que nos han ofendido, que nos han traicionado y que han tenido un trato injusto con nosotros. Entonces volvemos a revivir todas esas emociones, ¿sí? Que son fuertes, todos esos sentimientos. Y estas clases de canciones negativas
lo único que hacen es que mantienen frescas las heridas del pasado. Porque cada vez que las contamos, sentimos el mismo dolor, el mismo resentimiento, el mismo odio, y muchas veces hasta más, porque exageramos y solamente vemos nuestro punto de vista, y entonces nos martirizamos, nos torturamos a nosotros mismos. No dejamos que eso se sane. No nos permiten perdonar a las personas que nos han ofendido, que nos han traicionado. No nos permiten ponernos también un poco en el lugar de la otra persona y ver en su totalidad el evento. No nos permiten cambiar y no nos dejan también que la otra persona ver que también pudo haber cambiado, que a lo mejor se equivocó, cometió un error, pero esa persona a lo mejor hoy ya no es la misma y aprendió de ese evento. Pero yo, cuando me quedo enganchada en esa canción psicológica, no puedo aprender de lo que me pasó y superar ese pasado, porque todas las situaciones nos ocurren para que aprendamos algo, no para que nos quedamos enganchados en eso y lo reproduzcamos una y otra vez. Y no nos permiten ver que las cosas tampoco ocurren por casualidad, ¿sí? Que si se nos presenta una persona que nos engaña, que nos traiciona, etc., eso también obedece a un karma. Yo también tengo esos yoes, yo puse causas para que eso me ocurra, etc., ¿sí? Pero entonces cuando yo cuento esas canciones, solamente estoy viendo mi punto de vista, la estoy contando a través de mi yo y no veo la realidad de todo lo que pasó y la realidad de lo que yo soy, ¿sí? Porque mis yoes no me lo permiten ver. Entonces, en relación a lo que son las canciones psicológicas, tenemos que descubrir y observar cuáles son esas canciones a las que nosotros vivimos apegados, tanto las de orgullo como las de víctimas, ¿sí? Y ver que todas esas canciones giran también siempre en torno a un yo y que lo fortalecen tanto a ese héroe del orgullo como también a esa víctima de las canciones negativas. Entonces, empezar a observarnos para descubrirlas, ¿sí? Comprender la función que cumplen esas canciones en nuestra vida, para qué las traemos todo el tiempo, por qué nos han quedado grabadas, por qué estamos apegados a ellas. Tal vez las negativas para sentirnos que siempre fuimos buenos y que la gente no nos respondió, entonces siempre nos ponemos en esa posición víctima para sentirnos a nosotros mismos. Las de orgullo para sentir que fuimos alguien, que valemos, que somos un ser individual, independiente, sentirnos seguros de nosotros mismos, etc. Y ver todo lo que estas canciones generan, como decíamos, nos permiten superar el pasado, nos mantienen con las heridas abiertas, nos generan sufrimientos y nos envuelven y nos hacen creer un personaje que realmente no somos. Entonces, de esa manera empezar a desapegarnos de esas historias y comprender que el pasado no se puede cambiar, pero sí podemos aprender de él. Y que no tiene sentido estar aferrados a ese pasado, sino que todas las situaciones que nos han ocurrido para que aprendamos algo. Que no lo aprendimos en el pasado, bueno, lo podemos aprender ahora, pero no tiene sentido seguir reproduciendo esas situaciones, porque no son para reproducirlas, sino para superarlas, para rescatar ese aprendizaje y ya está, y dejarlas atrás, olvidarse. Y cuando uno aprende de las situaciones y recoge la sabiduría de ahí, entonces esas situaciones se olvidan. Pero cuando uno no aprendió es cuando las sigue reproduciendo en el interior y queda ahí estancado, ¿sí? Entonces no puede cambiar, no puede evolucionar, no puede darse la oportunidad ni siquiera a sí mismo de ser una persona nueva y diferente. Que nadie es perfecto y que tenemos también que aprender a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Porque esa persona que nos traicionó, que nos trató con injusticia o lo que sea, también tiene yoes, tiene ignorancia, está dormida, tiene su conciencia dormida en el ego. Y nosotros también cuando cometemos errores también lo hacemos por esa ignorancia y por ese egoísmo del que no somos conscientes. Entonces tenemos que perdonar a las personas y también saber perdonarnos a nosotros mismos para no quedarnos con canciones de culpa y de esos sentimientos de ¿por qué no lo hice? No, aprender de lo que no pudimos hacer y ahora darnos la oportunidad para poder hacerlo también de una manera mejor. Y también saber que todo cambia y que nosotros no somos los mismos de ayer y que tampoco seremos los mismos mañana.
Entonces de esa manera empezar a soltar y empezar a fluir con los cambios que tiene la vida, dejando el pasado en el pasado y poder empezar a vivir el momento presente con la sabiduría recogida del pasado. Bueno, esto vendría siendo entonces la conferencia de lo que es la charla interior y de lo que es la canción psicológica. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿Todo claro?